Bueno, hoy te voy a contar todo sobre la nueva Jeep Renegade 2019. En este caso es en la versión Sport. Ya sé, querés ir, ver la que hay por afuera, que hay por adentro. Pero antes de empezar a hablar de la nueva Renegade, te quiero contar que si entras en Carby.com podés cotizar el auto que más te guste. Lo que hace Carby te va a entregar el precio de todas las concesionarias que estén más cerca a tu ubicación. Y con eso te aseguras el precio del auto, el plazo de entrega y además te aseguras el color. Así que entra en Carby.com, buscas el auto que te gusta y lo cotizas. ¿Está bueno o no está bueno? Bueno, y cuando hablamos del diseño de la nueva Renegade, una de las cosas más importantes, todas las cosas más importantes en realidad están en el frente. Primero encontramos las 7 barras icónicas de Jeep, que además vienen cromadas y están súper lindas. Después tenemos las ópticas. Las ópticas en el caso de la Longitude y la Trailhawk, que son versiones un poquito superiores a esta, la Sport, vienen con tecnología LED. Finalmente tenemos el paragolpes delantero. Acá Jeep se mandó un cambio importante. Le cambió el paragolpes por uno con mayor ángulo de ataque. En el lateral del auto tenemos primero unos espejos retrovisores que son gigantes. Con esto vas a poder ver, si no ves con esto, hermano, al oculista. Y después abajo, acompáñame, tenemos un gran despeje del piso al chasis de la Renegade. Y eso es importante, porque si vamos a querer meternos en algunos terrenos con irregularidades, nos va a servir para ir un poquito más tranquilos. Igual siempre te tenés que acordar que en el caso de la Sport y la Longitude son de tracción simple, solamente tracción delantera. Así que cuidado en dónde te metes. En el caso de la 2018, para abrir el baúl tenemos que tocar un botoncito que está acá abajo. Piggy. Ajá. Y ahí abre. Ahora, en el caso de la 2019, se incorporó una manija física desde la que uno puede accionar y abrir el baúl de forma robusta, simple y rápida. En las ópticas de atrás tenemos 7 barras y las 2 ópticas, ¿sí?, del tradicional Jeep Willys. Y además tenemos una X en la parte de atrás. Es muy peculiar esto, o te encanta o lo odias. Epa, bueno, a ver, acá tenemos el portaequipajes que viene de serie. ¿Para qué? Para que puedas viajar, poner tus cosas. Y abajo tenemos las llantas. En este caso unas llantas de 17 pulgadas, al igual que en la versión Trailhawk. Y en la versión Longitude tenemos llantas de 18 pulgadas. En el caso de la Longitude y la Trailhawk tienen llantas diamantadas. Lo que de verdad está bueno de esta Renegade es adentro. Mira, vamos adentro. Oh. Bueno, acá la Jeep Renegade se luce. La butaca es muy, pero muy cómoda. El volante forrado en cuero, también muy cómodo. Como la butaca está alta, está bastante arriba por el tipo de forma del auto, tenemos una visibilidad que está muy, pero muy buena. En distintas partes del auto vamos a poder encontrar, por ejemplo, algunas marquitas que hacen referencia a la historia de Jeep. Por ejemplo, en este caso acá tenemos las 7 barras icónicas de Jeep y las 2 ópticas. Todo haciendo referencia a la historia de Jeep. Por ejemplo, en el parabrisas encontramos un Willys, también el histórico Willys. Una cosa que es impresionante es el ensamble. Se lo siente todo muy firme. Tenemos plásticos blandos o superficies blandas en donde necesitamos que sean blandas. Básicamente en los codos tenemos los apoyos, son blandos. La verdad que es increíble. Acá te puedes tirar una siesta y la pasás bárbaro. En el modelo 2019, acá tenemos el 2018, pero en el 2019 la pantalla de la Sport pasó de 5 pulgadas a 7 pulgadas. ¿Vos sabés la película que te puedes ver, la de 7 pulgadas? Te puedes mirar la Rápido Furioso 1, que está buena esa, pero después hicieron la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y puedes ver también Sharknado 2. Ni que hablar si pasás a las versiones superiores, a la Longitude y a la Trailhawk, que ya son de 8,4 pulgadas. Y además tenés el sistema Uconnect, en donde vas a poder conectar tu celular porque tiene tanto Android Auto como Apple CarPlay. Bueno, vamos a hablar de algo que creo que a muchos de nosotros nos importa. La posición de manejo, la butaca. ¿Podés estar cómodo acá? ¿Vas a estar cómodo? ¿No vas a estar cómodo? Sí, la respuesta es vas a estar cómodo. La tela de las butacas es de muy buena calidad. En este caso estamos en la versión Sport, que es la más básica, pero la tela se siente muy bien al tacto. Y te digo, estoy sentado y lo siento muy, pero muy cómodo. En la versión Longitude y en la Trailhawk ya viene con cuero, lo cual lo hace mucho, pero mucho más piola. Ahora, si miramos un poco la estructura, la forma del diseño, ¿no? Tenemos mucho espacio de la cabeza al techo y eso está buenísimo porque lo hace cómodo. Igual también hay que tener en cuenta que obviamente este despeje que tenemos de la cabeza al techo también es lo que nos da es esa forma poco aerodinámica en el auto y que después sea un poco complicada en la ruta porque, bueno, como les decía antes, el diseño es muy, pero muy poco aerodinámico. La visibilidad es un tema. La luneta trasera está complicada porque es muy chiquitita. Y que tenga una luneta chiquitita
atrás no es un problema porque tenés cámara de reversa, así que cuando estaciones vas a poder mirar y vas a poder ver específicamente a dónde vas. ¡Alta camarita! Una cosa increíble que tenés en la Jeep Renegade, que ya viene desde la versión más básica, desde la Sport, son levas para poder pasar los cambios en el volante. Si te gusta el Daytona, si te gustan los autos de carrera, prepárate porque con esto te vas a divertir. A la izquierda, acá sobre la puerta, tenemos los levantavidrios, obviamente eléctricos y automáticos. Tenemos la posibilidad de acomodar los espejos retrovisores. Tenemos una perilla, acá a la izquierda también del volante, en donde podemos pasar desde las luces apagadas, luces de posición y luces bajas. Dos perillas para poder regular tanto la dirección de las luces bajas como también la intensidad de la luz que tenemos en el tacómetro. Los dos guiños y las luces altas y bajas. Acá a la izquierda, a la derecha tenemos la posibilidad de prender el limpiaparabrisas. Y después en el volante lo que es muy interesante es que tenemos varias funciones a la mano, bien cerca. En la parte derecha del volante tenemos la posibilidad de configurar el sistema de velocidad crucero, ¿sí? Entonces si estamos en la ruta, desde acá, piqui piqui, metemos dedito y tenemos la velocidad crucero. Y a la izquierda tenemos la posibilidad tanto de atender llamadas, como colgar una llamada y manejar todo el sistema multimedia desde el volante. Tenemos nuestra pantalla, que en este caso en el 2018 es de 5 pulgadas, está muy buena, se siente de calidad. Podemos ver las perillas, también son bien robustas, no tienen mucho juego. Abajo de la pantalla del sistema multimedia tenemos una barrita para poder poner diferentes botones, y en donde Jeep lo que nos trae es las balizas, ¿sí? Y la posibilidad de prender y apagar los sensores de estacionamiento de la parte trasera, ¿sí? Los sensores de proximidad. ¿Viste? Yo creo que hacen pip, 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 vas a chocar, pip, pip. No, bueno, de acá tocas y lo apagás, no hay ningún problema. Y abajo tenés la posibilidad de manejar todo lo que tiene que ver con la climatización, que en el caso del 2019 tenés climatización bizona. Esto quiere decir que cada zona puede tener, digamos, su propia climatización. Manejás obviamente la intensidad del ventilador, la temperatura y el direccionamiento de la climatización. Más abajo tenemos un lugar para poder guardar. No es muy grande, acá no vas a meter mucho, pero podés apoyar algo que necesites tener a mano, como por ejemplo puede ser el celular. Lo podés apoyar ahí y lo vas a tener a mano. Tenés una toma de USB, ¿sí? Para poder enchufar por ahí un dispositivo. Y después tenés una entrada auxiliar. Y finalmente una toma de 12 volts, ¿sí? Para poder cargar algún dispositivo. Querés cargar tu celular mientras vas en la ruta ahí andando piola y escuchando música. Después tenemos la palanca. El Sport de Renegade cuenta con una caja automática de 6 marchas. La palanca de freno de mano no está en este Jeep Renegade. Lo cambiaron por un parking o un freno de mano eléctrico, ¿sí? Desde esta palanquita lo que hacemos es lo activamos y lo desactivamos. Es súper cómodo y lo que nos da además es mucho espacio de almacenamiento. Alguna bebida, una coquita que te llevas, el cafecito ese de la mañana, bueno, lo pones acá y va a ir bien firme, sobre todo porque está todo forrado en goma. Así que eso está muy pero muy bueno. Y después acá arriba en el apoyabrazos, que además tengo que decirte que es bastante mullido, lo cual es cómodo. La altura está muy buena, que a veces eso es un problema en algunos autos que son muy bajos, entonces como que el codo debería ir muy abajo. En este caso tiene una buena posición, una buena altura, entonces puedes apoyar el brazo y vas cómodo, sobre todo para andar en ruta está muy bueno. Y al abrirlo tenemos mucho espacio de almacenamiento. Fíjate, mira, tengo acá esto de Jeep, tengo ahí unos papelitos, pero tengo mucho espacio para poder almacenar, lo cual está buenísimo. Y hay una toma también de USB para poder, si quieres poner a cargar algo o lo que sea, bueno, lo puedes poner a cargar y lo dejas ahí adentro y cerrás. Así que el equipamiento que trae la nueva Jeep Renegade está buenísimo y sin lugar a dudas hace que por lo menos dentro de su segmento de batalla en el tema confort. En este caso la Jeep Renegade se puede acomodar tanto en altura y también telescópicamente, ¿sí? En profundidad. Después acá en la parte superior, si tenemos un pequeño tablero para poder manejar lo que es la iluminación de adentro del auto, ¿sí? De las puertas, podemos poner para poder prender las luces, que se prendan cuando abrimos las puertas o que se mantengan siempre apagadas. Y después tenemos un botón, acá lo que podemos es activar la función de control de tráiler que tiene Jeep Renegade. Y lo importante de decirles es que esta función viene en todas las versiones de Jeep Renegade, desde la Sport hasta la Trailhawk. Y los anteojos van acá arriba, ¿ves? Los tenés ahí cerquita, está cómodo, está bueno. Y la bocina está bastante bien. Si se cruza una vaca, la corres. Ahora estamos atrás y somos 3 y no hay mucho lugar. O sea, está bien, no está mal, pero no tengo mucho espacio y además estoy con 2 personas al lado que no son muy solidarias con el espacio. En el centro, el túnel de transmisión no es tan alto. Sí hay relieve, no como otros autos que no tienen relieve, pero no es tan alto, así que permite que alguien vaya en el medio. Si tuviésemos que viajar así, no sé, a Bariloche, llegaría
llegaría sin piernas. Y acá, miren, tenemos los ganchos Isofix, muy importantes, algo realmente importante para los más chicos. Las butacas son muy, pero muy cómodas. La verdad que están muy bien para hacer las butacas de atrás. No es la butaca más cómoda que hay, pero hay que pensar que estamos hablando de un auto del segmento B y de la versión más económica de todos los Jeep Renegade. Bueno, y una de las cosas negativas del Renegade está acá, en el baúl. ¿Por qué? Porque solamente tiene 260 litros de capacidad de almacenamiento. Fíjate que solo tengo acá una valija, que no es muy grande, y no entra nada más. O sea, 260 litros es poco espacio. Y una de las razones es por lo que está acá abajo. Tenemos una rueda de auxilio que tiene el mismo tamaño que las otras 4. Bueno, la verdad estamos manejando la Renegade y se siente muy, pero muy bien. La dirección electrónica, suavecita, responde muy bien. Estoy sorprendido con la insonorización que se siente. O sea, está muy bien aislado, no hay mucho ruido de afuera. Y sobre todo podemos exigir al motor y no sentimos tanto el ruido, y eso tiene que ver con esta insonorización. Un motor chiquitito, un 1.8 de 130 caballos que va muy muy limitado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caballitos de fuerza. Estamos a pleno. Te vendrían bien a vos, con el 1.8, querida. 130 caballos. Si lo comparamos contra el Trailhawk, que es la versión más equipada de la Renegade, en ese caso las cosas cambian muchísimo, porque pasa a tener un motor 2.0 diésel de 170 caballos, con muchísimo más torque, mucha más entrega. Vamos a probar la aceleración de este 1.8 naftero de 130 caballos, que es muy criticado. Vamos a ver, vamos a tener nuestra propia experiencia. Pisamos el freno, aceleramos un poco y vamos. Bueno, sale. En la salida le cuesta un poco, está un poquito más chancha, y ya cuando empieza a tomar velocidad empieza a incorporar más aceleración. Así que sin lugar a dudas, como te decíamos antes, el 1.8 de 130 caballos le queda bastante limitado para un auto de este peso y de este tamaño. Acá empezamos a sentir la suspensión, que es otro de los grandes puntos de esta Renegade, porque tiene la suspensión trasera, es independiente, entonces hace que copie mucho mejor el terreno y podemos meternos en terrenos irregulares como este, y responde muy muy bien. Acá se pone un poco complicado el camino, eso, cuidado, ahí vamos. Y tiene algo que es muy interesante también, que se llama Select Terrain. Básicamente es una configuración que se puede cambiar desde una ruedita que se encuentra acá en el tablero del auto, y podés seleccionar si estás andando en nieve, en barro, en arena, en rocas o en cualquier tipo de superficie, y lo que hace la camioneta es adaptar todo para que puedas transitar ese tipo de terreno. La seguridad en el caso de la Renegade es uno de los puntos fuertes. En este caso tenemos la Sport, que solamente viene con 2 airbags, los 2 frontales, el del conductor y el del acompañante, pero en el caso de la Longitude y la Trailhawk ya pasan a tener muchos más. Tienen los laterales, ¿sí?, tanto adelante como atrás, tienen airbags cortina, también adelante y atrás, y tienen también airbag de rodillas para el conductor. Las 3 versiones de la Renegade vienen con control de tracción, control de estabilidad, dos cosas recontra importantes, sobre todo el control de estabilidad, algo que vas a agradecer en cualquier momento en el que estés por ahí en la ruta, una ruta que esté mojada, lloviendo. En esos momentos es en donde el control de estabilidad hace una real diferencia. En las 3 versiones de la Renegade vas a encontrar frenos a disco en las 4 ruedas y tecnología ABS. Así que sin lugar a dudas, Jeep invirtió mucha plata y le dio mucha importancia al tema de seguridad, y como vimos antes también al tema de confort. Y bueno, si sos del tipo de persona al que le gusta una SUV, querés andar por la ciudad y además escaparte un poquito de la ruta, va muy bien. Ahora, si querés ir a una duna, mejor tenés que ir por la Trailhawk. ¿Te gustó? ¿Te gustó la Renegade? ¿O por ahí te gustó otro auto? Entra en carby.com y cotizalo. Chau. Carby.com